Sí, un poquito de paciencia. ¿Cómo? Ahí está grabando. Buenos días a todos y todas. Vamos a proceder a esta segunda parte de nuestra clase donde vamos a ver los temas que competen esta semana, que tienen que ver con identidad institucional, identidad de la organización y los elementos formales e informales. No sé, Santi, si vos tenés la presentación ahí, si no la tengo acá y comparto yo pantalla. Compartí si querés. Dale. Habíamos dicho en el punto anterior que vamos a encontrar dos vínculos fuertes con esta idea de esta clase, con temas que vimos en las clases anteriores. Entonces vamos a retomar esto de comunicación institucional y vamos además al mismo tiempo reforzar algún vínculo con lo de Capriotti y imagen corporativa, ¿no? Estemos atentos a estos dos ejes. Y sí, este tema entra en el parcial. En el parcial, así que atendí. De lo que ustedes fueron leyendo, siempre les recomendamos que vayan realizando las lecturas a medida que van realizando las clases. ¿Qué se les sugiere? ¿Qué les viene en la mente con identidad organizacional? ¿Qué es lo que sí, se les viene en la mente? Podemos ir como adelantando, conversando respecto de identidad organizacional. O A mí, identidad, ¿no? Primero, a mí y se me luego... viene a la cabeza el DNI. Ujú. Como Bien. y que es diferente a imagen, ¿no? La identidad es diferente a imagen. A ver, Adriana, ¿por qué sería diferente? Porque la imagen es lo que mostramos, pero la identidad es lo que nos identifica, Ujú. es lo que Bien. somos. Está más relacionado con los valores, Ujú. Estamos pensando cómo en nos mostramos. cómo nos mostramos, efectivamente, ¿no? Adriana decía el DNI, pensarlo como ese... Podría ser que la identidad es algo, digamos, estos atributos, las cualidades, algo más propio de la institución, la organización, y la imagen tiene que ver un poco con lo que habíamos visto con la imagen corporativa, que está más puesta en el otro, ¿no? Podría ser eso, por eso la diferencia entre las dos cosas, los dos conceptos. Bien, por ahí vamos entonces. Decíamos identidad organizacional, identidad, primero decía Santi, como un quiénes somos, y pensarlo también eso a nivel de lo colectivo, ¿no? Hay ahí como una argamasa, hay algo como algo que nos une y nos mancomuna a determinado colectivo, de sentirnos referenciados y de formar parte de algo, ¿no? Eso tiene que ver con una identidad, tiene que ver, incluso podemos pensarlos con los sentimientos, afectos, dedicaciones a los equipos de fútbol, ¿no? Ahí hay una identidad, por más que cada uno esté en diferentes lugares, vengo jugando con la imagen, peligrosamente con la imagen de fútbol, a ver si me sale, pero hay un sentido común de formar parte de una organización, de una historia, de un trayecto en común, ¿no? De algo que en algún momento moviliza, conmueve y formar parte de una organización. Sí, es interesante porque está este doble juego en la identidad del quién son y quiénes somos, que dialogan, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Soy en relación a otros, soy en este colectivo, o soy en los múltiples colectivos, o soy yo múltiple en múltiples colectivos o distintas situaciones, ¿no? Distintos roles. Y eso es interesante que lo podamos pensar en esto del juego de la organización. Después lo vamos a poder repensar también, por ejemplo, en nosotros como públicos. Uh-huh. ¿Qué teníamos en el texto y que resalta la presentación? Dice, ¿qué es la identidad organizacional? Llamamos identidad organizacional al conjunto de características, valores y creencias con los que se identifica la organización y con los que al mismo tiempo se diferencia de otras, ¿no? Sus cualidades que son cualidades que deben identificar a los y las miembros de la organización y deben ser posibles de comunicar a los diferentes públicos con los que se interrelacionan. ¿Qué supondría o qué valores, qué pueden encontrar asociado a un valor de determinada organización? Que recuerden o que puedan establecer una conexión. En el texto quedó, a mí al menos a mí me quedó grabado, las Madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. ¿Qué decía? O sea, más allá de que como imagen, ¿no? Uno ve el pañuelito blanco, o sea, como valores transmiten otra cosa.
¿no? La recuperación de los nietos, el querer hacer justicia, como que traspasa. A mí me quedó eso. Ujú. Entonces tenemos, ahí hay un conjunto de elementos que distinguen, que conforman ese nosotros colectivo, nosotras colectiva, que refiere a una organización, ¿no? Fíjense que estamos hablando de valores, de creencias, hay algo en común. Subrayar la idea de eso es compartido. Es algo que, en principio, vamos a ver después analizando experiencias más situadas, en el análisis más singular de algunos casos, pero en principio, en términos conceptuales, indica que eso es compartido. Esos valores, esas creencias, es algo que nos mancomunan en un esfuerzo compartido con otras personas, ¿no? Y en el ejemplo que trae Débora es perfecto, está muy bien, porque tiene mucho que ver, primero con lo de imagen que traía recién también Erika, y también con lo que es el proceso de comunicación, ¿no? Entonces veo un símbolo o un elemento gráfico del pañuelo y lo logro vincular con un montón de elementos. En el caso de Débora rescata valores positivos y también podría ser valores negativos como conviven en la imagen, pero que no están ahí, sino que los logra reponer quien logra identificar ese elemento, ese objeto o ese identificador de la organización, ¿no? Y eso es muy importante, que construimos la imagen o que la imagen se construye con el tiempo. Un valor negativo, por ejemplo, una imagen negativa podría ser la cruz esvástica, ¿no? Que por ahí uno lo relaciona con el Holocausto y con las atrocidades. Claro, que circula ahí clandestinamente, digo, como podemos problematizar esos modos de circulación, pero que referencia la idea, la imagen que tenemos asociado a eso, obviamente es negativa por la historia que ha ocurrido, ¿no? Pero de algún modo, ahí está lo problemático, hay determinada comunidad muy clandestina que hace ese tipo de grafitis y que vos decís, che, acá de nuevo están sosteniendo un conjunto de valores ahí. Tenemos, se nos abre un montón de desafíos éticos al respecto, pero no podemos hacernos de no verlo cuando eso está sucediendo, ¿no? Entonces, de nuevo, hay algo mancomunado que organice determinada comunidad, determinada creencia compartida que conforma una comunidad. Tienen en la referencia acá, en esta cita, de la identidad constituye un bien intangible, algo que no es inmediatamente palpable, ¿no? Fíjense que estamos hablando de dimensiones intangibles, algo que se puede expresar en los discursos, que se puede expresar en los valores, que se puede expresar en las imágenes, pero esa argamasa, eso que reúne esa comunidad, sigue siendo intangible, ¿no? Veamos los elementos formales e informales de la comunicación en relación a lo que es la identidad de las organizaciones. Dice, para facilitar los procesos de comunicación, es decir, que la organización pueda poner en diálogo sus características, valores y creencias, existen dos grandes tipos de elementos en los que se materializa la identidad, los formales y los informales. Los formales son aquellos más conscientemente definidos. Dice misión, visión, objetivos y valores. ¿Qué rescataron respecto a estos elementos formales? A misión, visión, a objetivos y valores. ¿Cómo los pueden pensar con experiencias concretas? En los aspectos formales, pensemos en un centro comunitario a nivel barrial, pensemos en una organización. Dice visión hacia el futuro, dice Ramiro. Primero, pongamos un ejemplo como más situado, un club de barrio, ¿no? Una sociedad de fomento. Antes se sabía decir más sociedades de fomento, ahora ya como que cayó en desuso esa palabra, ahora decimos organizaciones de base. Eran un grupo de personas que se reunía y se proponía un mirar hacia adelante, le podemos decir, ¿no? El texto menciona una visión utópica. ¿Por qué dice una perspectiva utópica? ¿Qué le suena a utopía? Ideal. Alcanzable. ¿Cómo?
a una alcanzable, difícil de alcanzar. Exactamente. ¿Quién más? Yo, profe, iba a decir que la visión utópica sería algo como a una situación, sí, a una situación que se quiere llegar, como a una instancia en la cual nosotros queremos llegar a esa, por medio Sería de... una Es una situación, aspiración, algo El deseado. ideal. algo que aspiramos. Ahí está, Erika y Adriana, algo deseado, algo aspirado, algo hacia adelante, una imagen respecto del futuro, de lo que efectivamente estamos diciendo, ¿no? Y entonces tenemos un club, un conjunto de personas se reúne, establece un acta fundacional y se propone una meta, se propone no una meta, se propone una visión hacia adelante, se propone imaginar grupalmente hacia adelante algo, pongámonos entre signo de pregunta, ese algo hacia adelante, que es deseo, que es proyección hacia adelante. Ese algo se cristaliza, se organiza en diferentes formas, ¿no? Uno es los objetivos, de efectivamente qué es lo que queremos hacer. Un club, una sociedad de fomento, se propone, esto suele suceder mucho, como las experiencias, en los loteos nuevos, en los barrios nuevos, donde se conforma el centro vecinal. ¿Cuáles son los objetivos de un primer centro vecinal? Bueno, le pongamos nombre a las calles, no puede ser que mi casa sea el lote tanto, manzana tanto. No, nosotros queremos ponerle el nombre a las calles, queremos tener el cordón cuneta, ¿no? Entonces se reúnen y empiezan a imaginar, esa imaginación es más o menos abstracta todavía. Cuando el centro vecinal es nuevo, es más o menos abstracta, te dicen queremos mejorar el barrio. Y eso se puede cristalizar en diferentes proyectos, es decir, bueno, uno va a ser el cordón cuneta, la conexión al agua, cómo se organiza ese grupo de vecinos para ejecutar ese imaginario de bienestar que tienen. Sí, es interesante la visión en esto de la mirada utópica, que es que de alguna forma es inalcanzable, ¿no? Porque nos moviliza, esta es la idea de que la visión nos une y al mismo tiempo nos pone a andar, ¿no? Y la idea de que nos moviliza es también que puede ir cambiando. Dice, ¿qué es mejorar el barrio? Siempre va a haber algo para mejorar, tomando el ejemplo de Gonzalo, ¿no? O fortalecer, como dice, tomando antes el ejemplo de Débora, que los chicos estén mejor. Bueno, ¿qué es lo que los chicos y las chicas estén mejor? Siempre va a ir cambiando también a partir de los avances que tengamos. Y es interesante esto porque recuerden que una característica de las organizaciones es que se sostienen en el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos esa visión a largo plazo, esta idea galeanesca, ¿no?, de la utopía, de que si me acerco se aleja un poquito, es algo que nos moviliza, que nos pone a andar, ¿no?, que nos hace caminar y sostener en el tiempo algunas acciones. ¿Sabés qué, Gonza? Está en la otra diapositiva, si querés este detalle de misión, visión, valores, mal de objetivos. ¿Las tenés? No, ahí en la que sigue de acá, en la que está mostrando vos. ¿Está desarrollado? Sí, justo estas tres, misión, valores, objetivos. Ahí está. Misión, valores. Y algo que me gustó mucho de lo que dijeron, bueno, con esto de la identidad y el quiénes somos, qué hacemos, es en esta idea de que es algo valioso, ¿no? Es un bien intangible, es algo valioso, es algo que le damos importancia. Es algo que podemos reconstruir, es decir, que podemos pensar, nos estamos identificando, somos estos mismos los que arrancamos hace 10 años, 5 años, 2 años, 3 años, o somos los mismos en este nuevo contexto. Y la otra es que tiene esta relación del el adentro y el afuera, ¿no? Juega esto de cómo me ven, cómo me veo y cómo queremos que nos vean. Y ahí están estos elementos formales que yo puedo establecer mejor o puedo planificar y evaluar más, y estos informales que a veces más sobre los que se puede trabajar, como trabajamos hace varias clases, ¿se acuerdan con el ejemplo de tarjeta naranja que nos trajo Gonzalo? O cómo nos tratan cuando nos vamos a vacunar en el plan vacunate, que no es la misma forma que cuando nos vamos a vacunar en otras instancias. Eso se puede trabajar, pero a veces es más difícil de establecer, ¿no? Entonces es interesante que ahí veamos y prestamos atención también nosotros como investigadores e investigadoras a la hora de decir, bueno, cuál es la identidad de esta organización, ¿no? Entonces dijimos visión, esto que nos lleva a un horizonte futuro deseado que nos moviliza. Me parece que hay algo clave en la visión, es esto de que nos movilice, que nos ponga a andar, ¿no? Aunque no lo alcancemos, porque mejorar el barrio, por ahí lo podemos mejorar siempre, ¿no? Por ahí no alcanzamos el barrio perfecto, ¿no?
Veamos entonces que misión, visión, valores son elementos que nos permiten ver cómo las organizaciones se proponen construir esos escenarios hacia adelante. Esos escenarios hacia adelante va a variar del tipo de organización. Decíamos recién, ¿no? Un centro vecinal nuevo, en un barrio nuevo, donde las calles ni siquiera tienen nombre de calles, donde no hay cordón cuneta, la comunidad se reúne, empieza a planificar e imaginar esos escenarios de bienestar, cómo va a ser más bonito el barrio, cómo va a mejorar, cómo va a tener los servicios básicos. Eso es un modo de organización, ¿no? Tiene una determinada misión, valores y visiones. Podemos pensar incluso en la organización de esta universidad, que es nueva, que también se propone de un modo más institucionalizado, más proyectivo, y aprendiendo de otras experiencias de cómo organizar una institución. Otro de los ejemplos que solemos tomar en las clases también es Tarjeta Naranja, ¿no? Donde tienen muy gestionado esto de la misión, la visión, los valores que están promoviendo. Decíamos cómo esto se traduce en una práctica, todo esto que está dentro del plano abstracto, en Tarjeta Naranja, que capaz que seguramente conocen, tienen desde los uniformes, el modo de relacionarse de los empleados que trabajan ahí, ¿no? El modo de conversar, el modo de acercarse. Todo esto se traduce en prácticas cada vez más concretas. Y tenemos 3 tipos de instituciones pensando misión, visión y valores. Tenemos un centro vecinal, la universidad y Tarjeta Naranja. Cada uno tiene sus particularidades, pero cada una construye su imaginario de ese escenario por venir, de ese escenario a donde quiere ir, ¿no? Y es una forma de actuar o de tratar de intervenir, gestionar la imagen corporativa, esa imagen que se construye en los públicos. Y esto de los públicos tiene esta doble pata, ¿no? Del interno y el externo, ¿no? Cómo trabajo con mis vecinos, mis compañeros y compañeras, y también con mis trabajadores, empleados, empleadas, en esto de que comprendan y acompañen ese proceso, tratando de reforzar que la imagen, como decía bien Erika al principio, sea lo más la imagen que tienen los públicos o que construyen los públicos sea lo más parecido posible de aquello que yo le quiero transmitir, ¿no? Ahí siempre hay una tensión, un camino a recorrer. A ver si... y estos son la identidad visual, lo que referimos ahí. Quiero volver acá sobre esto porque para pensar valores son efectivamente el conjunto de valores que cada organización tiene para sí. Podemos pensar en transparencia, podemos pensar en derechos humanos, como decían una de las compañeras hace rato. Digo, cada organización también va a tener un conjunto de valores que se asigna para sí, respecto de ese escenario utópico, de ese escenario al que quiere ir, ¿no? Y uno de los elementos que también estaban en el texto que tiene que ver con las metas. ¿Cuál es la diferencia, si la pudieron distinguir, la diferencia entre metas y objetivos? Los objetivos son a corto plazo, ¿no? ¿Y O sea, las son metas? como inmediatos. Y las metas es como el objetivo final, a lo que el llegar a mi ideal o algo así. A ver, ¿alguien más? Los objetivos serían como pequeñas acciones para lograr la meta a conseguir. Eso es lo que pienso yo. Las metas son más, sería casi como al revés, como dijo Débora. Los objetivos están dentro de los escenarios imaginados a largo plazo y las metas son puntos más concretos para llegar a los objetivos. Es como más mesurable, más preciso. Somos un centro vecinal, esta clase es un centro vecinal, nos juntamos en la esquina, nos imaginamos como centro vecinal e imaginamos que nuestro barrio va a ser más lindo, va a ser más bonito, esa es nuestra imagen de futuro. Nos vamos a proponer diferentes metas, Débora. Una primera meta va a ser que trabajemos en los cordones cunetas, que todas las calles tengan cordón cuneta. Entonces ahí, fíjate que tenés el objetivo como la gran imagen de que nuestro barrio esté en mejores condiciones, y una meta es como un mitad de camino donde vamos por algo más concreto, cordón cuneta. Cumpliremos esas metas, después, bajo el mismo objetivo, nos plantearemos otra meta más. No, las metas es lo más cuantificable
o sea, algo, porque después, ahí Ramiro dice, creo que nos está viendo en la grabación, Ramiro dice, ¿las metas serían las actividades a realizar? No, Ramiro, si yo te digo, las metas es el cordón cuneta, ¿qué actividades realizarías vos para llegar a esa meta? Somos un Pero no podría ser también como más amplio, o sea, mi meta es que el barrio entero tenga cordones, el barrio entero, o sea, como a futuro. ¿No podría ser considerado una meta también? Sí, son metas, pero cuando es algo más mesurable, cuando es algo más medible, cuando es algo más cuantificable, o sea, la meta es la vemos directamente. El objetivo es como más el horizonte, más a largo plazo. ¿Se entiende la diferencia? Voy a traer esto. Me Ahí parece está, que perdón, ahí está el comentario de Ana. Ana Pardo tiró como un comentario joya. Un ejemplo de objetivo sería recibirme en 4 años. Ese es el objetivo a largo plazo que se plantea Ana, y las metas son ir aprobando cada una de las materias y las actividades, siguiendo con Ramiro, perdón Santi, ya te doy la palabra, las actividades sería sentarme a estudiar 4 horas por día. Esas son las actividades. ¿Qué me van a llevar a cumplimentar esa meta? ¿Qué me van a ayudar a cumplimentar esos objetivos? Y ahí se encadenan todos. sí, tal cual. Este ejemplo es muy claro. Iba a decir 2 cosas. Una es esto que la idea de meta del sentido común, o cuando lo solemos usar, y una posible redefinición de meta en este lenguaje de la planificación, ¿no? Pues verdad que meta le decimos como al punto de llegada, ¿no? No sé, de una carrera, y parece como esto muy, muy amplio, ¿no? Es la meta de la vida, la meta de la carrera. Sin embargo, cuando hablamos de planificación, tenemos esta relación como entre diagnóstico y en la formulación, objetivo, actividad, meta, y la meta es alguna forma de cuantificar o medir el logro que tenemos de ese objetivo. Y eso, por ejemplo, puede ser en distintas etapas también, ¿no? Dice, el objetivo es tener cordón cuneta, como dice Daniel Arroyo y como dice Gonzalo, en la pequeña obra pública en el barrio. Dice, y para el primer año quisiéramos tener 2 manzanas con cordón cuneta, al tercer año 4 kilómetros, al quinto año todo el barrio, ¿no? Entonces, a medida que se pasa, tenemos ese nivel de concreción del objetivo que nos pusimos. Parece interesante, ¿no? Esto juega otra vez en algo que nos pasa a todas las clases, y para agregar al diccionario o a nuestro vocabulario, es a qué nos referimos en una meta en formulación o planificación de proyectos, y cómo solemos usar meta en la vida cotidiana, ¿no? Que es donde juega esto que dice también Débora, y está muy bien, ¿no? Y juegan esos 3 niveles. Pero bueno, excelente también el ejemplo de Ana, ¿no? Pero eso es, me propongo algo, ¿cómo voy midiendo que alcanzo eso que propongo? Y es muy importante para la evaluación, porque si no quizás tengo que cambiar mis actividades, y qué hago para alcanzar esos pequeños metas, pequeños logros que hacen a cumplir mi objetivo. Que de alguna forma también están movilizados por la visión, por ese horizonte que no voy a alcanzar, ¿no? Mejorar el barrio. Ahí Mariela suma un ejemplo para acompañar la postura de Ana. Dice, bueno, Ana tiene un objetivo, que es recibirse, ¿no? Y ahí pensamos objetivos y metas. Y Mariela agrega, una visión sería convertirte en una profesional con buenas capacidades, ¿no? Ahí tiene una visión. Además, no es solamente recibirse, sino que además tener una visión de cómo se va a desempeñar a futuro. Y podría agregar, no sé, Débora podría agregar además valores. Una profesional comprometida con la realidad de la zona sur del área metropolitana. Comprometida con las causas de las organizaciones de mujeres, con la ley Micaela, con los feminismos, ¿me entendés? O sea, ahí puede sumar, además de objetivos, recibirse, visión, ser una profesional seria, competitiva, y valores, una profesional que además articule la transversalización de la perspectiva de género en cada una de sus intervenciones. Y ahí tenemos objetivos, visión y valores. ¿Se entiende? Gonza, entonces la misión y los objetivos serían similares, ¿no? Porque... Son todos escenarios a futuro. Claro, misión... Corresponden parte de esos escenarios futuros, de esto utópico que decíamos hace rato, de eso deseable que
orienta nuestro actuar ahora. O sea, para una organización, esas imágenes a futuro orientan lo que tenemos que estar haciendo ahora, lo que decimos con Ramiro hace rato. Si el objetivo de Ana es recibirse 4 años y las metas son aprobarse a cada materia y las actividades con Ramiro es 4 horas por día sentarse a estudiar, esto sirve, literalmente pónganse 4 horas y se van a recibir. Ahí si tienen esas actividades, fíjate que cada actividad, cada 4 horas, te acerca a esa meta. Ahora bien, ya lo tenemos más o menos el esquema en la cabeza, sabemos cómo funciona. Parte de un diagnóstico de una institución es ver cómo funcionan esas metas, cómo funciona ese imaginario de futuro. Vamos a ver, en cualquiera de las organizaciones con las que podamos trabajar, si somos atentos, atentas a la lectura de los signos, vamos a ver que pueden haber imaginarios diferentes, que no todas las organizaciones funcionan, no todas las personas que integran una organización tienen los mismos valores, que es algo que podría problematizarse, que no todos tienen las mismas imágenes respecto de lo que es el centro vecinal, ¿no? Ahí, eso es parte de donde empieza esa trama que tiene que unir esos actores, no termina funcionando del todo bien. ¿Se entiende ahí? Digo, que haya que en un centro vecinal ficcional que estamos pensando, uno de los integrantes quiera pensarlo como una plataforma para convertirse en concejal y otro que efectivamente quiera mejorar el barrio. Y ahí tenemos intereses particulares, entonces empieza a incidir sobre la organización. O que no esté bien clara la meta. Cuando no está bien claro ese imaginario de hacia dónde vamos, ese chicle, esa argamasa que tiene que unir a una organización, podría no unir y estar generando, disipar las acciones, generar acciones innecesarias, esfuerzos innecesarios. Cuando no es mancomunada, ¿se acuerdan que hace rato decíamos? Identidad es algo que mancomuna, que nos une, que une a determinado colectivo con una imagen de futuro. Cuando esa imagen de futuro no es clara, no es nítida, no es compartida, atente ahí, no es compartida, cada actor de la institución medio que va a estar tirando para su propio lado o haciendo, ni siquiera por intereses particulares, van a estar haciendo actividades que son económicamente deficientes. ¿Se entiende ahí? Que por ahí piensan que están colaborando, ¿no? Hay un momento de dispersión de las acciones que pueden modificarlas, ¿no? Por eso es interesante esto de cómo la identidad tiene que reconstruirse en colectivo, ¿no? Dice, bueno, pasa mucho si alguno tuvo, pero para tomar el caso de la UNAP, cuando estamos en el curso de preparación universitaria, repasamos la historia de las universidades, ubicamos la universidad dentro de esa historia de las universidades, pensamos de alguna forma el territorio, mi rol de estudiante. Bueno, de alguna forma voy transmitiendo esto que hace a ser estudiante universitario, y después ser estudiante universitario de la Universidad Pública Argentina, ser estudiante universitario de la Universidad Pública de Almirante Brown, ¿no? Y ese proceso de construcción, ¿no? Me sitúo en un espacio, lo compartimos, dialogamos sobre eso, construimos una historia sobre un fenómeno que nos empieza a poner juntos, y luego hay una identidad compartida de, bueno, ser miembros de la comunidad universitaria de Almirante Brown. Algo de lo que decía... Perdón. No, decía, en esta relación de proyecto mirando al futuro, ¿no? Que es algo también que usamos en el lenguaje cotidiano, proyectar, mirarse adelante en el tiempo, hay algunos niveles de concreción que podrían ser la misión y los valores, que tienen que ver también con qué hacemos actualmente y cómo lo hacemos, ¿no? Los valores, de alguna forma, como decía González, implican algo de esto de cómo lo hacemos participativo, con todos los vecinos, sin discriminación, ¿no? Y a veces también tiene que ver con la historia de los barrios, ¿no? La historia de ese tipo de organizaciones que se plantean de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, con la universidad decimos, lo hacemos de una forma democrática, o lo hacemos con todos y todos los estudiantes del derecho a la educación, no es que es algo nuevo, sino que implica un posicionamiento que tiene que guiar ciertas actividades, ¿no? Para mantener la coherencia.
Pero bueno, es verdad que en uno no desarrolla un detalle de todos los niveles de cohesión, coherencia, de todas las actividades, sino que lo que busca es presentarse y transmitirlo. Y lo de transmitir es muy importante, y también es importante tratar de verificar que el otro va comprendiendo, o compartimos o construimos la imagen corporativa, ¿no? De alguna forma, esa imagen, o se me fue otra vez la palabra, vamos a ver cómo le decimos bien, estructura mental, como dice Capriotti. Esquema mental. Esquema mental es Capriotti. No, que hace- pensaba en como secuenciar en el mismo ejemplo de la importancia que tiene gestionar una identidad, pero también saberla comunicar, ¿no? Definirla en términos comunicables, es decir, definirla en términos de una imagen gráfica, definirla en términos de todas las interacciones que tengamos, ¿no? Vuelvo al ejemplo que traía Ana Pardo. Si el objetivo de Ana Pardo es recibirse en 4 años, ¿cómo le comunica a, no sé, traigo una inquietud que estuvo dando vuelta en un par de clases, pero cómo, y no la conozco a Ana, digo, no sé cómo está conformada su familia, pero lo pongo como ejemplo. ¿Cómo le comunica a Ana Pardo a su familia que su objetivo es recibirse en 4 años, que su meta es aprobar esta y las otras materias, y que con Ramiro las actividades son estudiar 4 horas por día, cuando la familia no le deja estudiar a Ana Pardo esas 4 horas? O sea, de poder decir, che, este es el objetivo que estoy queriendo, acompáñenme, esta es la identidad, esto es la imagen a futuro, acompáñenme, ¿no? Como poder, estoy tomando un ejemplo muy nimio para esquematizar, bueno, lo mismo con las organizaciones, lo mismo con las instituciones, de poder decir, che, es acá hacia donde vamos, esta es la imagen de futuro hacia el que queremos ir. En eso, en esa acción de comunicar, está la idea de, ahí vuelvo a la presentación, de la identidad visual o la identidad gráfica, ¿no? Donde efectivamente los productos, ahí está la comunicación, dice Ana Pardo, exactamente, ahí está la comunicación, Ana, de poder construir, diseñar un producto de piezas gráficas, un conjunto de una imagen de qué es lo que la institución quiere comunicar hacia sus públicos respecto de la imagen que construye para sí misma. De nuevo, acá, como, no es que tarjeta naranja auspicie el espacio, pero literalmente tarjeta naranja es como muy redondito. Es un ejemplo que nos queda muy bien, porque vayan a la web de tarjeta naranja, tiene misiones, valores, hacia dónde queremos ir, y eso que es un escenario futuro, una utopía, organiza la atención al público, organiza cómo te atienden, ¿no? Decíamos la clase pasada, como estamos grabando esta clase, para los compañeros que nos escuchan, los cajeros de tarjeta naranja no pueden mirar así el billete para ver si el billete es falso o no. Están entrenados para palpar si un billete es falso o no, solamente táctilmente. Porque si una persona va a pagar y el cajero está haciendo esto, el cajero va a decir, estás desconfiando del billete que te estoy dando. Fíjense lo finito que es la misión que tiene tarjeta naranja, que el cajera está entrenada para verificar si el billete es falso o no, táctilmente, y estar sonriéndole a la persona que tiene enfrente, ¿no? Porque todo esto, fíjense, entonces, desde el billete, desde la caja, tarjeta naranja gestiona ida y vuelta el imaginario, los valores, la visión de qué es lo que quiere hacer. Fíjense cómo un buen diseño gestiona todo, gestiona la arquitectura, los uniformes, el peinado, las competencias que hacen, los caramelitos que te dan, los saludos que te brindan, todo. O sea, es redondito, un ejemplo ilustrativo de cómo se gestiona una imagen institucional. No sé si querías agregar algo acá, o paso. No, me parece decir esto de cómo juega la identidad de distintos elementos y cómo estos elementos están vinculados y relacionados. Y cómo implican esas relaciones, cómo nos afectan a nosotros como audiencias, ¿no? Que es algo importante, y esto que discutíamos al principio, de cómo nos vinculamos con los medios de comunicación y cómo nos vinculamos
con los distintos tipos de organizaciones, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tomando esto que decía Gonzalo de naranja, pero también podemos pensar cómo los gobiernos, si bien tienen símbolos propios de la continuidad jurídica del Estado, ¿no? Como se suele decir, la bandera, la escarapela, el himno, después hay ciertos elementos, por ejemplo, que identifican a los gobiernos, ¿no? Lemas, formas de hacer los colores, los logos de los ministerios, las tipografías que se utilizan, el tipo de fotos, que hacen modificar o que nos ayudan a percibir que hay un cambio en la gestión. Aunque nosotros lo sepamos, ¿no? Pero hay un lazo, una identidad de ese proceso que es distinta y que además que sabe que es finita. Que sabe que es finita, o por el mandato constitucional, digamos, el máximo sería 8, de esa gestión tal cual como está, o puede pasar que haya relanzamientos, modificaciones, ¿no? Y eso se da mucho y se ve cómo conviven, ¿no? Y cómo cambian. De hecho, por ejemplo, en nuestro municipio pasó varias veces de cambio de logos, y ahora viene a tener una continuidad con la continuidad también de lo que es el gobierno municipal. Pero, por ejemplo, en el cambio de gestión anterior pasó de verde a celeste. Y ese cambio de verde a celeste le pasó también ahora a la provincia de Buenos Aires, ¿no? En el 2019. Y pasó con el gobierno nacional también recuperando el celeste después del amarillo, los múltiples colores, pero por ejemplo en el gobierno de la ciudad hay un mantenimiento del amarillo o la vinculación. Y eso hace también a la vinculación con el partido político, con la agrupación, con ciertas formas de transmitir ciertos valores y a la vez con la diferenciación del otro. Dice, quiero dejar muy claro que no soy el otro, ¿no? Y eso es algo fundamental en los procesos de comunicación. Y en las sociedades en las que vivimos, la escuela crítica lo trabaja mucho, pero la imagen cumple un rol fundamental. La imagen, las definiciones y los textos breves, porque hacen a buena parte de la forma en la que accedemos a información, ¿no? Entonces nosotros hoy, por hoy ya es muy difícil pensar que vamos a hacer un esquema de comunicación, salvo que sea un esquema de comunicación border, crítico, marginal, el antipublicidad, digamos, como los redondos en ese momento. Si no, no lo podríamos pensar sin imagen o sin estos elementos que faciliten el proceso de comunicación, ¿no? Porque esto busca sintetizar estos procesos, construir valor y al mismo tiempo facilitar procesos de comunicación, que el otro entienda o logra construir una imagen lo más parecido posible de aquello que le quiera transmitir, ¿no? Y eso es muy, pero muy importante. Que lo veamos, que seamos críticos consumidores de esas formas de comunicar y que al mismo tiempo podamos analizarlos cuando nos acerquemos a organizaciones y que podamos pensar o construir propuestas en los procesos de intervención en nuestros espacios de trabajo. Y la verdad que además que con el correr del tiempo hay una parte de esto que se democratizó efectivamente y es mucho más fácil y accesible y con menos conocimientos construir algunas imágenes que lo que eran hace 20 años, no sé, cuando nosotros empezamos la universidad o cosas así, donde tenías que salir a buscar un diseñador o dibujar algo y sacarle una foto con, si alguien tenía una cámara digital, o sacarla, imprimirla en un rollo y escanearla en la biblioteca, ¿no? Cosas así, que ahora ya no, están mucho más accesibles, ¿no? Y son más fáciles de dar a conocer, pues ya no tenés que imprimir, ¿no? Lo puedes poner en las redes, lo puedes poner a jugar de otra forma. Fijémonos entonces que hay aspectos formales que son los que se pueden gestionar, que son los que se gestionan, se construyen, se regulan. Y también hay aspectos informales inherentes a la identidad de las organizaciones, perdón, ¿no? El clima de trabajo, el vínculo con los públicos, la conducta de la organización y de sus integrantes, ¿no? Digamos, cómo eso informal, eso que no es ya competente directamente de la gestión institucional, también pasa a incidir respecto de la identidad institucional, ¿no? Por traer, siempre ponemos como ejemplos que les ayuden a pensar, ¿no? Un equipo de fútbol, no sé, decir Boca Juniors, estoy diciendo cualquier cosa porque ya aclaré de que no soy futbolero, pero si los jugadores de los equipos de fútbol, por ejemplo Boca Juniors, son descubiertos en una fiesta clandestina con un montón de violaciones a las normas actuales, el club lo suspende, porque era el tiempo libre. Te tenés que hacer futbolero a esta altura, dice Santiago. El club los suspende, pero vos decís, che, pero no estaban en la cancha, no altera su trabajo dentro de la cancha, que es para lo que es el futbolista, esos futbolistas están contratados. Pero lo que hace
como son figuras reconocidas, incide sobre la imagen, identidad institucional del equipo. Entonces eso también se administra, se puede regular, o no, en algunos otros momentos hemos utilizado acá de, che, todo muy bonito con toda la imagen institucional, pero si la cajera que nos está atendiendo está recontra reexplotada y está con una cara de cansada, obviamente esa persona con la que nosotros nos relacionamos cuando vamos al supermercado y estamos viendo, vemos que hay una diferencia en todo lo brilloso que puede ser una imagen con las condiciones de explotación en las que están trabajando. Dañan efectivamente la imagen. O sea, entonces tenemos aspectos formales de la construcción de la identidad y aspectos informales. Todo esto se va gestionando, se va trabajando, se va organizando. Y para cerrar este tema es la idea de la identidad institucional como esa imagen, proyección, utopía compartida, de que todos les integrantes de la organización formen parte de, tengan en claro esa imagen. Si no tienen en claro ese hacia dónde vamos, ese objetivo, empiezan a dispersarse los esfuerzos, como decía Santi hace rato. Bien, si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta acá, igual este tema lo vamos a retomar como parte del diagnóstico de la organización una vez que pase el parcial, que va a ser el próximo tema, y el último tema de la clase de hoy. Bien, sobre esto no hay dudas, preguntas, comentarios. Bien, pues, hasta luego al resto de las comisiones, paramos la grabación acá. Saludemos todos, así que Es que los que nos ven en diferido.